Voy a hablaros de un escritor ruso que hace tan solo 5 años era un don nadie. Su nombre es Kekovit y era un novelista prácticamente desconocido y sin ninguna obra publicada. Durante años estuvo escribiendo laboriosamente 8 historias que eran disquisiciones filosóficas acerca de las 8 formas más recurrentes de la naturaleza. Un libro por forma que, intersectados con muñecas rusas, dibujaban la forma octaédrica de los cristales naturales. Una octava de una armonía pitagórica, una tabla periódica de 8 elementos. Las historias no eran fáciles de leer. Transcribía los diálogos extranjeros en la lengua original, con la traducción a modo de subtítulos. Algunas páginas tenían 1000 letras y otras solo 1 o 2 letras. Había momentos consagrados a la escatología, otros a la filosofía alemana más hermética. Mezclaba el humor más bizarro con el drama más lacrimógeno. Todos los editores, obviamente, desdeñaron aquellos manuscritos. Recibió innumerables cartas de rechazo, incluso algunas muy alentadoras que confiaban en su potencial, siempre y cuando, intentara escribir algo más accesible para el gran público y sobre todo sin mezclar idiomas. A veces le formulaban preguntas que Kekovit nunca se había planteado respecto a su iconoclasta obra. ¿Es ficción o no ficción? ¿A qué tipo de público está dirigida? ¿Son memorias? Kekovit no tenía ni idea de todo eso. Un editor, viéndole tan ingenuo, incluso le reconoció en un correo electrónico que reflexionara acerca de lo siguiente: los aficionados escriben para sí mismos, los profesionales lo hacen para los demás. Kekovit quería publicar su obra y que los demás la leyeran, pero lo que no podía plantearse siquiera era escribir algo que los demás quisieran, necesitaran o pudieran digerir. Esas preguntas, sostenía utópicamente, no deberían interferir en su labor literaria. No creía conveniente que su obra tuviera que adscribirse a un género concreto para que los libreros supieran situarle en una demarcación concreta de la librería. Sus amigos y familiares, viendo que no cejaba en su empeño, le recomendaron que se autoeditara. Después de todo, si lograba salir al mercado con alguna editorial suicida, no vendería más de 1000 o 2000 ejemplares, lo justo para cubrir la tirada. Pero Kekovit no quería autoeditarse, porque en realidad no soñaba con ver sus 8 historias en forma de libros. Solo quería publicar porque quería sentir la experiencia de comunicarse con una gran cantidad de lectores desconocidos y esperar así sus reacciones. Únicamente las reacciones de los lectores, pues la crítica no le importaba demasiado. Había acudido a diversos talleres de escritura y no había entendido qué enseñaban en realidad allí. Escribir bien parecía ser sinónimo de seguir unas reglas arbitrarias que se daban por intocables. Todos sus compañeros intentaban imitar obras que habían triunfado antes que ellos, sobre todo si habían triunfado frente a la crítica, aunque no vendieran demasiado. Él no pretendía eso. El profesor del taller entonces le dijo una frase que mucha gente repite, aunque Kekovit creía que en realidad nadie había meditado de verdad sobre su significado. Le dijo: para escribir bien rompiendo las reglas, primero debes conocer las reglas. A Kekovit solo le parecía una frase hecha como tantas otras que pueblan el acervo cultural y que los loros mediáticos repiten hasta la saciedad. Primero debes fijarte en cómo lo hicieron los demás. Kekovit no entendía la razón ni le importaba. Finalmente, aprovechándose de las nuevas tecnologías, Kekovit colgó en internet toda su obra, los 8 volúmenes, bajo una licencia Creative Commons. La mayoría de obras gratuitas y sin existencia física no gozan de demasiada popularidad, porque la gente tiende a considerar que ser aceptado por una editorial es como superar una criba. Kekovit descubrió que ser aceptado por la editorial solo consistía en bajarse los pantalones y dejarse
Todo y así, su obra encontró en Internet un pequeño nicho de aficionados. El propietario de una pequeña editorial, de hecho, que se consideraba a sí mismo muy moderno y muy visionario y que solía editar volúmenes raros simplemente para llevarse a la cama a chicas raras dispuestas a cumplir todos sus deseos en la cama, se percató del pequeño éxito de esos 8 volúmenes contestatarios. Le propuso entonces a Keko Beat un contrato de edición aceptando su condición sine qua non, no cambiar ni una letra de su obra. Keko Beat aceptó, pues no tenía nada que perder. Por una desconocida sinergia que los expertos en marketing llaman bola de nieve y recursividad memética, aunque en el fondo no tienen ni idea de cómo se produce tal fenómeno, la obra de Keko Beat se convirtió en uno de los más extraños éxitos de la literatura. En pocos años, el raro, testarudo y aburridísimo Keko Beat, sin saber si era ficción o no lo que escribía, sin concesiones al lector o a la crítica, pasó a ser el perseverante, el luchador, el independiente, el original y el rompedor Keko Beat. Se vendieron millones de ejemplares y recibió toda clase de elogios de la crítica más refinada. Incluso su forma de escribir inició una corriente literaria de nombre bastante extraño que empezó a estudiarse en muchas universidades y talleres literarios, donde los avezados aspirantes a escritor intentaban imitar sus historias. Ahora muchos teóricos dicen que a los lectores no hay que consentirles sus caprichos y que uno debe escribir lo que brote de su inspiración desatada, sin corsés, sin lógicas ni reglas que deben seguirse para luego subvertirse. Las editoriales que antaño le habían rechazado ahora querían volver a editar su obra en una mayor tirada y más cuidada edición. Incluso le propusieron un contrato por obras que aún ni siquiera había escrito. Muchos estudiosos en la actualidad consideran que una figura como Keko Beat era un icono imprescindible para el avance de la historia del arte. Creen que su estilo ha sido influenciado por 2 o 3 autores universales que, curiosamente, Keko Beat nunca había leído. A posteriori, todo el mundo parecía comprender que el éxito y el talento de Keko Beat eran obvios. Era algo que tenía que pasar, algo que el mundo necesitaba. Sin embargo, a priori, ningún editor se había percatado de todos esos méritos que ahora se decía que Keko Beat poseía. Ahora Keko Beat hace lo que quiere y la gente le aplaude. Por cierto, no busquéis Keko Beat en Google. La historia de Keko Beat es ficticia y está inspirada en la teoría de la improbabilidad del cisne negro de Nassim Nicolás Taleb, pero lo es en lo sustancial, como uno descubrirá a poco que investigue los entresijos de la formación de las corrientes artísticas.